Buenos días, chicos. Espero que todos estén muy bien. Iniciamos nuestra unidad 2, ¿sí? Con el concepto de psicología y salud, en el cual vamos a principalmente a deconstruir, como decía en el aula virtual, ¿verdad? El concepto de salud y enfermedad. ¿Qué es lo que consideramos salud y qué consideramos enfermedad, cierto? Ustedes en sus colas pudieron plasmar los conceptos de lo que ya creen que es salud y enfermedad, de lo que consideran saludable o enfermo, ¿sí? Y en función de eso, hoy día vamos a revisar, ¿cierto?, lo que nos plantea esta asignatura relativo a estos conceptos y cómo deconstruirlos, es decir, cómo ir visualizando que estos conceptos tienen un trasfondo, ¿sí?, teórico, cultural, el cual también ha ido evolucionando. Sin embargo, pese a que ha ido evolucionando, igual mantenemos en nuestras ideas, nuestros conocimientos previos, van a ver en los collages cómo aparecen de todas maneras el concepto de salud y enfermedad plasmado allí en sus significados. Por lo tanto, históricamente se ha considerado el concepto de salud como la ausencia de enfermedad, ¿sí? Es decir, si es que no estamos enfermos es porque estamos saludables, ¿verdad? Ese es el concepto de salud. Por lo tanto, la ausencia de enfermedad va a ser ausencia de malestar, de dolor, de incomodidad, hemorragia, fiebre, ¿ya? Por lo tanto, estos malestares o esta ausencia o presencia de enfermedad van a tener una implicancia, una consecuencia en la capacidad funcional de la persona, ¿ya? Y por ende de la sociedad también, ¿ya? Por lo tanto, todo aquello que es saludable es considerado normal y todo aquello que es enfermedad es considerado como anormal. Así nos han enseñado nuestra cultura a considerar el concepto de salud. Sin embargo, ya en 1948, imagínense, muchísimos años atrás, sus papás todavía ni siquiera nacían, quizás sus abuelos tampoco, en el Congreso de Constitución de la Organización de la Salud se definió la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no como la mera ausencia de enfermedad. Es decir, que la persona, ¿cierto?, se considera saludable aquella persona que posee este estado completo de bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social, ¿sí? Por lo tanto, ya en ese año consideraban que la salud no era solo la ausencia de enfermedad. Sin embargo, hoy día se apunta incluso más allá, que tiene que ver no solo con el estado completo de bienestar físico, sino con el nivel más alto posible de bienestar físico, el nivel más alto posible de bienestar psicológico, el bienestar más alto posible de bienestar social y, por ende, el nivel más alto de la capacidad de las personas para funcionar, ¿ya? Por lo tanto, todos estos niveles altos de posibilidades en estos distintos ámbitos de bienestar son los que permiten, finalmente son permitidos por los factores sociales en los que vive la persona y su colectivo, ¿ya? Entonces, no sé si se fijan, pero es va bastante más allá. O sea, no solo se conforma con lo que se plantea en 1948, sino que además dice, no, no es solo que la persona tenga este estado de bienestar, sino que tenga el nivel más alto posible de aquellos bienestares. Y que aquello lo permiten los factores sociales en el cual se encuentra el individuo y su entorno. Por lo tanto, ¿qué implica? Implica, ¿cierto?, que aceptar, ¿sí?,
que hay implicancias, aceptar las implicancias de los factores personales, grupales, sociales y culturales en el aspecto salud, en el concepto de salud. Por lo tanto, se empiezan a considerar elementos multicausales para la confección de la enfermedad. Es decir, cuando se comprende la enfermedad, se debe hacer un análisis multicausal, independiente de que predomine el factor biológico, debe haber siempre un análisis de las multicausales, es decir, de los factores personales, sociales, culturales, colectivos y no solo físicos, ¿ya? Por lo tanto, la salud, ¿sí? Además de la salud de brindis, ¿cierto? Debe estar definida de una manera mucho más positiva, ¿ya? Como este proceso en que las personas desarrollan al máximo sus capacidades, las capacidades actuales que tienen, las puedan desarrollar al máximo de su potencial, ¿ya? Permitiendo la plenitud de la autorrealización como persona, digamos, y como entidad social, ¿ya? Por lo tanto, se considera, hay un concepto dinámico y cambiante del concepto de salud, de la definición de lo que es salud, ¿ya? Lo cual se considera el autor de Miguel, ya en 1985, ya estaba planteando, ¿cierto?, cómo esto iba variando según las condiciones históricas, culturales y sociales de la comunidad que formula el concepto de salud, ¿sí? Por lo tanto, para cada comunidad que formula y acepta el concepto de salud, va a ser distinto también. Y es así como entonces la definición de salud es considerada como un derecho del sujeto, un derecho de las personas que debe ser promocionada por la sociedad y por sus instituciones. Es decir, la definición de salud o el concepto de salud ya no depende solo de la persona, sino que debe ser promocionada por la sociedad y por las distintas instituciones que la conforman. Por lo tanto, hay que promover, ¿verdad?, la autorresponsabilidad para defender, mantener y mejorar la salud, fomentando una mayor autonomía posible respecto al sistema sanitario, es decir, no tener esta dependencia del sistema sanitario. Por lo tanto, en la medida que se promueve la responsabilidad del autocuidado, de la mantención, favorecemos también la autonomía del sistema sanitario, ¿ya? Pero esto no viene por sí solo en el individuo, sino que está promovido por la sociedad y sus instituciones, ¿ya? Y en ese sentido, la promoción de la salud se configura en una tarea interdisciplinaria, ¿sí? Que ahí exige, ¿cierto?, que las distintas aportaciones científicas y técnicas de los distintos tipos de profesionales se coordinen en pro de esta promoción. Y ya no, acá ya no estamos incluyendo solo a los profesionales de la salud, ¿sí?, sino que también está hablando e involucrando a otros profesionales de la sociedad, ¿ya? Porque habla de una tarea interdisciplinaria. No solo que esto dependa de los médicos, de los fonos, de los psicólogos, de los kinesiólogos, sino también de los sociólogos, ¿verdad?, de las municipalidades. Y vamos a ir viendo un poco más de cómo se va ampliando este concepto. Y es así entonces como la definición de salud, de ser algo considerado como algo biológico netamente o exclusivamente responsabilidad de la persona, debe ser considerado como un problema social, un problema político, ¿ya?, cuyo planteamiento, es decir, el planteamiento de la salud, el planteamiento de lo que es la solución a la salud, pasa necesariamente por la participación activa y solidaria de la comunidad. Por lo tanto, fíjense que hay una visión diferente de la conceptualización de comunidad. Al conceptualizarlos como activos, como agentes activos en la problemática de salud.
Y es así entonces como el papel de los factores psicosociales en salud no se van a reducir a la etiología de las enfermedades físicas, es decir, no solo buscamos el origen de las enfermedades físicas, sino que también al tratamiento, la rehabilitación, las consecuencias sintomáticas, pero también a la prevención, cómo prevenimos que esto ocurra, ya cómo prevenimos que estas enfermedades físicas ocurran, y también se considera cómo promovemos conductas saludables, no solo evitando la enfermedad, sino que cómo promovemos conductas saludables, es decir, cómo promovemos que las personas desarrollen el máximo de estas potencialidades, de estas capacidades de bienestar físico, psicológico, social, que hablábamos, ¿cierto?, en las diapositivas iniciales. Por lo tanto, en términos legales, se debe promover, hay leyes que promueven la salud, hay leyes de educación sanitaria, de prevención de enfermedad, de rehabilitación funcional, de reinserción social y de asistencia sanitaria. Es de allí donde se constituyen en leyes. Por lo tanto, surge la necesidad de un nuevo modelo, que es el famoso modelo biopsicosocial que ustedes van a ver en sus perfiles de egreso, de profesional fonoaudiólogo, ¿cierto? En los programas de las asignaturas, cómo cada asignatura les va a aportar a que ustedes vayan incorporando progresivamente este modelo biopsicosocial. Es decir, se empieza a hablar de las primeras conexiones entre la medicina y las ciencias de la conducta, ¿ya? Por lo tanto, surge la necesidad de incorporar elementos que acoplen los distintos ámbitos de intervención y no que se segregue a la persona y se le visualice como un aspecto aislado, ¿ya? Por lo tanto, todas las contribuciones científicas, educativas, profesionales, en las que aporta, ¿cierto?, las distintas disciplinas psicológicas, ¿cierto?, eh, cómo todo esto contribuye, digamos, a la promoción y al mantenimiento de la salud, a la prevención, al tratamiento, a la enfermedad y a las disfunciones que relacionadas con todo esto, ¿cierto? La mejora del sistema sanitario y la formación también de política sanitaria. Por lo tanto, las contribuciones de todas estas disciplinas deben articularse para contribuir, digamos, y articularse con las políticas sanitarias. Y acá está Motarazo, quien es un autor que define la psicología de la salud como un campo interdisciplinar. No lo atribuye como un aspecto exclusivo de los médicos, ¿sí?, o de los profesionales de la salud, ¿ya? Considera que la psicología de la salud es un campo de aplicación de la psicología, efectivamente, pero donde se integran conocimientos y metodologías desde distintas disciplinas, ¿ya? Por lo tanto, estudia la conducta de las personas enfermas y sanas, ¿ya? Pero desde una visión de salud integral, que tiene que ver con este modelo biopsicosocial. Por lo tanto, no solo estudia a la persona, sino también a las organizaciones y a los sujetos que están vinculados con el sistema de salud, ¿ya? Por lo tanto, la psicología de la salud se centra más en la salud, enfermedad física que mental. ¿Cuáles son los determinantes de la salud-enfermedad? Primero se encuentran los comportamientos individuales y sociales a la salud-enfermedad. Luego se debe considerar el nivel económico individual y social frente a la asistencia sanitaria, es decir, no todos las personas que tenemos las personas que tenemos distintos niveles económicos a nivel individual y social, ¿cierto? Tenemos distintas posibilidades de asistencia sanitaria también. Por lo tanto,
como determinante, otro determinante de la salud-enfermedad es el nivel de educación que tengo respecto de los problemas de salud y enfermedad. Y por otro lado, el medio ambiente, como otro determinante de este concepto de salud y enfermedad. Cómo son las condiciones de vivienda, de trabajo, de alimentación, de accesibilidad real al servicio sanitario frente a la salud y enfermedad. Y podemos ver que con todas estas determinantes, si las analizamos incluso una a una, vemos que hay mucha diversidad. Por lo tanto, cada uno de estos aspectos debe ser considerado al valorar este concepto de salud. Y es así como entonces se empieza a hablar de la psicología social de la salud, que es hacia dónde vamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se empieza, ¿verdad?, a considerar que los programas y las políticas, por lo tanto, que surgen en el contexto de salud, son el resultado de todas estas interacciones que existen, permanecen, se mantienen y se transforman entre los profesionales y los usuarios del sistema de salud. Es decir, el contexto sociocultural empieza a diseñar, ¿cierto? Empieza a tener este papel social, es el que diseña el papel social del enfermo, es el que define quién es el enfermo, es el que define lo que es un problema, es quien define, ¿cierto?, qué es lo que es saludable. Por lo tanto, desde este concepto, ¿sí?, es que podemos hablar de hiperactividad, ¿sí?, y todos los nuevos diagnósticos que vamos a ver el próximo año en la asignatura de salud mental, ¿cierto?, relacionados con la hiperactividad y cómo esto empezó a ser un problema, cómo empezó a definirse como un problema a propósito del tipo de sociedad que queremos, a partir del tipo de ser humano que buscamos, a partir del concepto de aprendizaje, se empieza a considerar a los niños hiperactivos, ¿verdad? Y todo esto emerge en un contexto sociocultural. Como también se ha estigmatizado, ¿ya?, el cáncer, la lepra, el SIDA, ¿verdad? Y también han ido apareciendo otras bondades de ciertas enfermedades como el estrés, ¿sí? Por lo tanto, el contexto social puede determinar qué es lo que se define como saludable o enfermo, cuáles son las teorías explicativas, cuáles son las interpretaciones que hay respecto de esta enfermedad. El contexto social también es el que define la expresión de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para hablar de esta enfermedad? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las conductas orientadas a la salud? ¿Sí? Lo define el contexto social. ¿Cuáles son las relaciones entre profesionales de la salud y el enfermo paciente, digamos, ¿ya?, usuario? ¿Cuáles son los hábitos saludables? ¿Sí? Todo esto lo definiría el contexto social, por lo tanto no sería neutro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo desde los estereotipos, ¿sí?, cada sociedad, cada contexto también crea sus definiciones respecto de lo que es saludable y de lo que no? Por lo tanto, las distintas conductas no se pueden abstraer de su contexto social. Las personas que enferman o que están saludables, no puede abstraerse ese análisis del contexto social, ¿sí? Por lo tanto, al considerar y conocer estos elementos, al conocer todas las determinantes sociales que vimos recién, ¿cierto?, vamos a ir pudiendo comprender, ¿sí?, de una manera mucho más amplia, profunda, ¿ya?, con mayores herramientas, la interacción entre la persona y con la organización sanitaria, con su sistema de salud, ¿sí? Por lo tanto, la psicología social de la salud tendría distintos campos de estudio. Y vamos a ver la promoción, la prevención, ¿cierto?, y el tratamiento. En términos de la promoción de la salud y la prevención, ¿ya?,
vinculado con la enfermedad. Promoción vamos a entender por todo aquello que promueve este óptimo estado físico, este estado vital físico, este estado vital social, este estado vital emocional, mental del sujeto, ¿ya? Todo aquello que potencia en las personas este estado, el máximo de sus capacidades, ¿sí? Todo aquello que potencie y modifique el comportamiento, que conserve hábitos, que tomen decisiones y se acerquen a la oferta sanitaria, ¿sí? Ahí estamos promoviendo, ¿sí? Salud, ¿ya? Por otro lado, está el nivel de, el otro campo de estudio de la psicología social es el nivel de prevención. Es decir, todo aquello que se realiza, ¿sí?, en términos de salud, que disminuye la incidencia de la enfermedad. Todo hacer, en promover todas aquellas conductas, todos aquellos hábitos que disminuye la prevalencia o acorta el periodo de la enfermedad. Eso lo entenderíamos como prevención secundaria. Y la prevención terciaria tendría que ver con todo esto que disminuye las secuelas y las complicaciones de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en los niveles, en el ámbito, en el campo de estudio de, así como existe la promoción, existe también la prevención, pero dentro de la prevención hay distintos niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Y por otro lado, otro campo de estudio sería el proceso de enfermedad, ¿ya? Que es aquel que determina todos los factores asociados a la enfermedad. La psicología social de la salud, por lo tanto, por un lado, la psicología de la salud es quien determina estos factores asociados a la enfermedad. Sin embargo, la psicología social de la salud es quien realiza esta percepción de síntomas, cómo se construyen socialmente las enfermedades y la salud en la cultura en la que se encuentra la persona, las actitudes de las personas que se enferman, de las familias, ¿ya? Cómo son percibidos los síntomas, cuáles son los factores psicosociales que promueven, que mantienen o que agravan el proceso de enfermedad, cuáles son los procesos terapéuticos para intervenir en términos de impacto psicosocial, de hospitalización, ¿ya? En términos de la adaptación a la enfermedad, en términos de la adaptación del paciente crónico, ¿ya? Cómo mejorar el entorno de pacientes terminales. De todo esto se preocupa la psicología social de la salud, que es bien distinto a la psicología de la salud, que es quien determina los factores que se asocian solamente. Acá ya nos vamos a cómo se lo viven, ¿cierto? Lo que hablábamos del enfoque EMIC, ¿cierto? Cuáles son los significados, cómo las personas sienten, viven y perciben la situación que están viviendo. Todos los factores psicosociales asociados a la enfermedad. Por lo tanto, dentro del campo de estudio de la psicología social de la salud, se considera, se analiza cuál es la conducta de enfermedad, todas aquellas conductas que tiene la persona cuando creen que se están experimentando síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, la relación entre el profesional de la salud y el enfermo también es otro campo de estudio de la psicología social de la salud, es decir, cómo interactúan y cómo es percibida la relación entre los profesionales y el enfermo, ¿ya? O el usuario. Por lo tanto, va a analizar la dinámica de los procesos de comunicación, cómo es que se comunican estos dos nodos, vamos a ver después más adelante, ¿cierto? Es decir, cómo se comunican el profesional con el enfermo, con el usuario, cómo es la comunicación entre ellos, qué factores facilitan, qué factores obstaculizan la relación y la comunicación entre ellos. Por lo tanto, se va a analizar los sistemas de poder, los sistemas de autoridad, ¿cierto? Que existen, ¿cierto?, en estas dinámicas de interacción. De todo esto se va a preocupar la psicología de la salud. Y en todo este contexto, ¿cuál debe ser el rol de los profesionales de la salud? ¿Cierto?
tiene que ver con brindar atención a las personas, a los pacientes, a los usuarios, a su familia, al personal asistencial de la institución. Utilizar, que el profesional deba y sepa, ¿cierto?, utilizar y aplicar distintas formas y técnicas de intervención, tanto a nivel no solo individual, sino que también grupal e institucional. Ustedes como profesionales fonoaudiólogos deben ser capaces de tener, utilizar y de aplicar distintas formas de intervenir, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, deben ser capaces de integrarse a un trabajo multidisciplinario de los distintos servicios de la institución, ¿ya? Por lo tanto, todo esto va a contribuir a elevar la satisfacción de la población con los servicios que son otorgados desde el sistema de salud, ¿ya? Participando en la evaluación, en el ajuste de los distintos procesos, procedimientos, interacciones, se consideran las expectativas de la población, ¿sí? Y las posibilidades de las instituciones. Por lo tanto, el profesional no puede, ¿cierto? El profesional de la salud no se puede considerar que otorgó una atención de calidad si no existe una conducta ética desde su ser profesional, ¿ya? Por lo tanto, allí es donde surgen los problemas éticos, ¿ya? Donde se habla del detrimento de la atención que se presta en una institución de salud, la calidad, la forma, la intención genuina de aportarle al otro. Por lo tanto, también la institución va a ser más saludable y va a ser mejor la calidad de su atención en la medida que respete la dignidad de sus pacientes y del personal, que valore sus capacidades, que sea capaz de visualizarlas, de identificarlas y por lo tanto de potenciar las capacidades, ¿ah? Que respete y tome en cuenta las decisiones de los usuarios. Y así es como que también este profesional debe considerar elementos, analizar, ¿cierto?, cuando estamos frente a un usuario. Y uno de esos elementos son las condiciones macrosociales, ¿sí?, que existen cuando conocemos a las personas. Los cataclismos, las coyunturas socioeconómicas, por ejemplo, el estallido social, las condiciones demográficas, las guerras, ¿ya?, que afectan a masas de población, ¿ya?, las cuales pueden afectar en términos de la totalidad a una región o una parte que comparte ciertas condiciones y modos de vida que son comunes, por lo tanto, siempre deben ser consideradas, ¿sí? No es lo mismo un niño con un mutismo selectivo, con un, una, una disfluencia en el habla, una tartamudez que aparece de pronto, ¿cierto? Versus que aparece de pronto en un sistema habitual, digamos, escolar, a un sistema escolar que está siendo realizado, por ejemplo, en condiciones de pandemia o en medio de un terremoto, de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, ¿cierto? O sea, deben ser considerados a la hora de analizar. No estoy diciendo que la tartamudez es provocada por la pandemia, ojo, sino que cómo todos estos factores que rodean a la persona también influyen en desencadenar este tipo de dificultades. Debemos contemplarlo. Y también debemos contemplar el exigirle a la familia, ¿cierto? Por ejemplo, tareas, formas o los hábitos que deben tener para que este niño no tenga tantas disfluencias, por ejemplo. Nosotros debemos considerar todos estos aspectos. Hoy día exigir a las familias con tareas es una sobreexigencia también. Por lo tanto, otro aspecto importante del profesional de la salud debe ser valorar cómo son las condiciones grupales, el sentido de pertenencia que tiene esta persona al grupo en el cual pertenece, ¿ya?
cuando sobre todo está relacionado con grupos marginales, como, o como sectas puntualmente, ¿ya? Que influyen en lo que está viviendo. Sí, ya hemos visto noticias de situaciones que resultan tremendamente aberrantes, pero que se enmarcan en un contexto cultural de creencias específicas, ¿ya? Por lo tanto, no solo considerar a la persona, sino que las condiciones en las que se encuentra la persona y cómo es el sistema de relaciones de esa persona con su entorno. Por lo tanto, debemos considerar también la presencia y la calidad de los grupos de apoyo que tiene la persona, qué tantas amistades tiene la persona, cómo es su red familiar. No solo si tiene familia o si vive solo o no, sino que cuál es el apoyo emocional que tiene esa persona que está viviendo una determinada enfermedad, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, debemos hacer este análisis más allá de que ustedes estén estudiando fonoaudiología, se debe hacer un análisis mucho más profundo y mucho más social de la persona que están conociendo, más relacionada con su contexto. Hay que, por lo tanto, considerar los sucesos vitales, los eventos vitales, es decir, todas aquellas situaciones importantes que han ocurrido en la vida de las personas. ¿Se acuerdan cuando hicieron el genograma con Claudia? Que ya lo vamos a ver en la unidad 3, lo vamos a retomar, así que paréntesis, sigan atesorándolo. Eh, es una herramienta que nos permite, ¿cierto?, conocer a las personas más allá de su situación, desde su padecimiento, ¿ya? De la enfermedad, del problema de salud, ¿ya? Sino que poder visualizar con quién vive, quiénes son las personas significativas, si es que vive con la mamá solamente, por ejemplo, dónde está el papá biológico, si alguna vez tuvo relación o no con él, si eso cambió, si desde un día para otro eso dejó de ocurrir, cómo se vive el niño eso, quiénes son sus figuras significativas, si existen los abuelos, y si existen, ahí hay un abuelo que falleció hace cuánto tiempo, a lo mejor el niño está pasando por alguna situación de duelo, la familia, todo eso es importante saberlo, ¿ya? Y, y por supuesto el estilo de enfrentamiento, es decir, cómo las personas resuelven las situaciones conflictivas, las situaciones estresantes que viven en su vida, que experimentan en su vida, está bastante relacionado también con la morbilidad. Por lo tanto, independiente que nosotros estemos, ustedes en este caso, vayan a ver algún día a un niño con TEA, ¿cierto?, del espectro, del autismo, un niño con tartamudez, un niño con un trastorno del lenguaje, sí debemos conocer el estilo que tiene esta familia para resolver las situaciones difíciles, ¿ya? Porque de esa manera también sabemos que cuando hay una patología y alto estrés en la familia, se consideran factores de riesgo de desencadenar otras patologías. Bien, entonces ahora lo que van a hacer, ¿sí?, es revisar los COLAT que hicieron, ¿cierto? Cada grupo va a revisar los COLAT de los otros grupos y van a hacer comentarios de qué conceptos de enfermedad y salud aparecen allí. ¿Cómo aparece, en cuáles de ellos aparece el concepto de ausencia de enfermedad o de bienestar físico? ¿Sí? ¿En cuáles de ellos pudiese aparecer este concepto de máximo potencial? ¿En qué colas pudiesen aparecer la interdisciplinariedad
en qué collage pudiesen aparecer la corresponsabilidad, ¿sí? El análisis más familiar, más contextual de la persona, ¿sí? Entonces los veo en el foro comentando, cada grupo entonces debe comentarle a todos los otros grupos, ¿sí? Pero antes de comentar, discuten en grupo internamente, ya sea por Zoom, por WhatsApp, por Drive, como quieran, lo discuten y luego un representante lo escribe en el chat diciendo qué número de grupo es, ¿sí? Que tengan una buena jornada, chicos.